Bueno, vamos a pasar con otra información, mire, sobre la situación que se ha dado en relación pues al Congreso, a este punto de acuerdo al que ya llegó el Congreso de llamar a comparecencia al secretario de Educación Pública, Emilio Ochoa Ayfet. Pues ha habido diferentes reacciones en relación a toda esta situación que se presentó en el asunto de que el secretario de Educación Pública había suspendido la evaluación magisterial. Sin embargo, pues ahora se logra este consenso, este punto de acuerdo. El próximo martes va a tener que comparecer el secretario de Educación Pública. Por lo pronto, además de los 5 consejeros del Instituto de Educación, los encargados de ejercer pues precisamente la evaluación. Bueno, en relación a esto, el diputado Juan Pablo Adame pues está solicitando pues que de plano el secretario de Educación Pública renuncie. En la línea lo tengo al diputado. Muy buenos días. ¿Qué tal, Magda? Muy buenos días. Un placer estar como siempre en tu programa. Gracias. Oiga, desde su punto de vista, pues ya ni oportunidad de que dé alguna explicación sobre la decisión que tomó el secretario de Educación Pública. Pues mira, diversos medios de comunicación el día de hoy, medios impresos en sus primeras planas, nos dan ya la muestra de que la SEP baila al son que le ponga la gente. Y eso es algo preocupante para todos, porque hay maestros que no están trabajando, bueno, ni siquiera llamarle maestros. Hay delincuentes que no están trabajando, que cobran como maestros y que no le están dando clases a los niños y que se la pasan nada más en plantones. Y eso es algo que hemos visto durante muchos años. Si la reforma educativa se hizo para mejorar la calidad de la educación, para poder darle al Estado otra vez la rectoría sobre la educación, pues fue precisamente para que no tuviéramos este tipo de problemas, este tipo de manipuladores, este tipo de delincuentes que siguen lucrando con la educación. Oiga, diputado, pero sí, efectivamente, pues usted lo menciona, es un problema de más allá, pues más de 30 años que tiene esto, con el famoso acuerdo que se hizo entre el gobierno estatal y la propia coordinadora, y en aquel entonces pues hubo algún acuerdo también en prebendas o estas situaciones especiales que se manejan con el magisterio. Es un problema de 30 años. Hay que cargarle todo el peso político a esta administración y específicamente al secretario de Educación Pública. No es un problema fácil de resolver en este momento. Pues es un problema estructural que, como tú dices, lleva por lo menos 30 años. Por eso se hizo la reforma educativa. Por eso se movió la Constitución, algo que parecía imposible. Bueno, hay que recordar, y tú lo estuviste relatando muchas veces en tu programa, cómo los propios diputados tuvimos que salir del recinto para poder aprobar la reforma educativa. Como es un problema estructural, pero ya se logró poner de acuerdo toda la Cámara de Diputados, toda la Cámara de Senadores, se modificó la Constitución, pues ahora necesitamos a alguien que pueda aplicar la reforma educativa. Porque hace 30 años no la teníamos. Hoy que la tenemos, hoy que están ahí las bases, hoy que la autoridad tiene la posibilidad de ejercer la ley y de que pueda ser positiva para todos, pues parece que no se hizo nada en el Congreso. Por eso es bueno que sí vaya a comparecer el próximo martes a las 12 del día, pero también es muy bueno que, rindiendo esas cuentas, pues podamos tener ahí al frente a alguien que sí pueda aplicar la reforma educativa al pie de la letra. Bueno, ¿piensa entonces usted que el secretario de Educación Pública, digamos, no ha tomado las decisiones o no ha tomado las decisiones correctas en relación pues al buen aterrizaje de esta reforma, que efectivamente es una de las reformas estructurales y más importantes que fue aprobada precisamente por el Congreso? Eso queremos. Mira, la modificación a la Constitución no cambia la realidad. Se cambia cuando los funcionarios públicos ejercen esa ley, cuando se ponen de verdad a trabajar todos los días para que esto pueda ser posible. Y ante un problema tan grande, pues tampoco es válido que tengamos este tipo de expresiones de que llueva, truene, relampaguee, que si no se va a ofender al presidente Peña Nieto. Bueno, pues no estamos en 1947, estamos de verdad entre un México moderno distinto, en donde se necesita la suma de todos los actores, como ya se logró en la reforma educativa, para que sí se pueda aplicar y para que tengamos resuelto este problema y que los secuestrados no sean los niños. Bueno, ahora se abre esta nueva problemática, esta nueva discusión en relación pues a los recursos efectivamente para
pagar la nómina magisterial. Los estados, las autoridades estatales, es decir, los gobernadores y encargados de la educación estatal, le echan la culpa a la Secretaría de Educación Pública, y la Secretaría de Educación Pública le pasa la bolita a las administraciones estatales. ¿Qué dice la ley? ¿Quién es el encargado de manejar la nómina y de hacer los pagos a los maestros? Porque hay esta discusión ahorita en la mesa. Ya se pasó todo para la Secretaría de Educación Pública. Era un problema que se tenía en todos los estados. Tiene la facultad la Secretaría de la Educación Pública y no son los estados. Los estados tienen que también coadyuvar. O sea, no es posible que tengamos también a gobernadores sometidos frente a estos delincuentes disfrazados de maestros. Pero es clarísimo de que debe ser la así. Bueno, diputado, entonces, desde su punto de vista, el secretario de Educación Pública, entendemos, debe renunciar, o hay oportunidad para que entonces dé explicación y se puedan tomar decisiones al respecto. Pues que pueda dar una explicación, que esté en la comparecencia, pero también que pasada la jornada electoral se pueda tomar una decisión de lo que sí está funcionando en el gobierno y de lo que no está funcionando en el gobierno, y nosotros creemos que una reforma con amplio consenso pues no puede quedarse en manos de alguien que no ha podido sacar adelante todo lo que dice la ley. Le agradezco la conversación, diputado Juan Pablo Adome. Hasta luego. Muy buenos días. Una pausa, volvemos.